Recording in progress. Iba a ir a Enagro y estaba en Agro, y por eso quería yo correrlo en Agro hoy día. Sí, pues sí, pues. Ya. Señora secretaria. Presidenta, llegó información proporcionada por el Ministerio respecto al Instituto Nacional de Estadística y al Fondo de Innovación para la Competitividad y Emprendimiento, que están relacionadas con las consultas de sus señorías de la sesión del día de ayer. Ministro, le damos la palabra a la subsecretaria. Gracias, Presidenta. Si les parece, puedo ir uno por las preguntas, entendiendo que vamos a tocar tanto las preguntas de el programa 07, que es el Fondo de Innovación para la Competitividad, y también las relacionadas con el programa de EPS que en la ley vigente está en Corfo, asociada a la pregunta que la Presidenta hacía sobre el traspaso que hubo y el cumplimiento de la ley del 2023. Lo primero es sobre las disminuciones de las asignaciones de Innova, de redes y de red y territorio y de startup, que era una de las preguntas que había hecho la presidenta. Como ustedes pueden ver, voy a ir refiriéndome justamente al desglose que se hace en el subtítulo 24 de las distintas... No sé si tienen... Sí, estoy justo siguiendo cada uno de esos puntos. En la minuta que ustedes ahí tienen, nosotros comentamos cuáles son los objetivos estratégicos que tiene este fondo propuestos para el año 2024. Voy a pasar brevemente por ellos para poder explicar justamente cómo se hizo una reasignación de los recursos, no descuidando hoy día segmentos en alguna de estas áreas que se puede ver reflejado por las disminuciones del fondo. Uno de los focos de este fondo es poder potenciar la economía asociativa y empresas de menor tamaño. En esto yo me referí, y el ministro también, el día anterior, dado que estamos creando justamente el comité para la economía asociativa y el cooperativismo en el país. Ese comité está financiado por el fondo y justamente está apuntando al objetivo estratégico de potenciar las economías asociativas y a las empresas de menor tamaño. Al mismo tiempo, tenemos también los focos de pilotaje de instrumento, entendiendo que el sentido original de este fondo era poder ir probando instrumentos de emprendimiento que fuesen efectivamente eficientes para la incorporación de nuevos procesos, nuevas tecnologías en distintas empresas. Y es por ese sentido que nosotros estamos entregando recursos para programas de desarrollo tecnológico e innovación en empresas de menor tamaño y también en cooperativas, retos de innovación, en fin, el desglose que existe en ese punto. Lo mismo con transferencia tecnológica y el desarrollo tecnológico para TRLs un poco más altos. Esto es relevante porque un dato que es bueno siempre tener presente es que esto es una evaluación que no solamente se ha hecho desde este gobierno, sino que creo que es bien histórica, es que se destina poco recurso para los instrumentos de innovación con TRL más altos, es decir, los instrumentos que están asociados a aquellos escalamientos de innovación que están más cerca del mercado. Entonces, se muestra justamente de los casi 190 instrumentos de innovación que cerca del 6% de estos instrumentos, de los 190, están destinados a proyectos de innovación más cercanos al mercado. Y justamente lo que nosotros estamos haciendo es poder destinar parte de estos focos a instrumentos que estén más cerca del mercado y que de esta forma el escalamiento de las empresas que están haciendo este proyecto de innovación pueda surgir en un corto plazo en una mejora en la competitividad de la economía de ese rubro. Los fondos de los PTEC, que son los fondos más de una cuota más alta, creo que son el ejemplo más claro. Nosotros tenemos un desglose de los distintos instrumentos o programas, o sea, proyectos, perdón, que han postulado a estos fondos y que son básicamente, por ejemplo, ciertas tecnologías asociadas a la industria de hidrógeno verde. Son tecnologías que, si bien están probadas en otras partes del mundo, es necesario hacer algún tipo de adaptación tecnológica para que ya puedan funcionar en empresas de nuestro país. Por ejemplo, no sé si vieron la noticia de el bus de hidrógeno que va a estar operando en Anglo Americas. Algo similar
similar se va a hacer con un camión de basura, que justamente lo que se busca es poder avanzar a un camión de basura que pueda ser a hidrógeno y que eso podamos descarbonizar parte de la matriz energética del país. Menciono esto porque los subsidios que se entregan a través de estos programas son subsidios naturalmente más altos. Y efectivamente los subsidios más altos están también asociados, según la evidencia no solo en nuestro país, sino que del mundo, en aquellos proyectos tecnológicos que están más próximos a salir y que puedan efectivamente tener algún rédito económico en el mercado. Presidenta, que con la exposición que se realiza, me viene a la memoria algo que discutimos el día lunes en la comisión que usted también preside, la comisión comisión de futuro. Y este lunes recibimos al mundo científico. Y se hizo la referencia a propósito del hidrógeno verde. Hay por lo menos 10 proyectos de investigación en hidrógeno verde en distintas partes. Yo tengo una posición que la haré ver particularmente cuando veamos Corfo, que yo creo que hay una dispersión de instrumentos y es una captura por determinados sectores productivos o universidades o grupos de interés brutal, brutal. Yo le decía al ministro, como uno es senador y vive en una región y ve el proceso en lo concreto, que la cantidad de proyectos que hay para supuestamente escalar, pero para sobreatender a determinados sectores o determinadas instituciones es descuadrado. Entonces lo que usted dice por su intermedio, presidente, tiene razón. Pero yo le pregunto a propósito del hidrógeno verde, que creo que es algo estratégico, particularmente en la región de Magallanes, el gobernador, hay un foco, una mirada estratégica. ¿Cuántas instituciones y quién coordina esa cantidad? 10 fondos en ciencia, en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, por lo menos financiando el hidrógeno verde. ¿No será mejor tener 2 o 3 focalizados, bien dotados? No digo ni siquiera disminución de recursos, pero 10 coordinados. ¿Dialogan entre ellos? No dialogan. Preguntábamos a propósito del hidrógeno verde, que es bueno, alguien está haciendo el seguimiento, lo que están haciendo los noruegos, daneses, el mismo Alemania, que están observando, hay algún retroceso en materia de nada. Entonces, yo tengo una profunda observación de Corfo, que se ha convertido en una agencia de financiamiento de determinados investigadores o determinadas empresas, y que no salen de ese círculo y que escalan y son extraordinariamente capaces de seguir postulando y de seguir autofinanciándose. Entonces, o les damos un subsidio derechamente a la Argentina, digamos, a propósito de Milei y esto de los subsidios, le damos un subsidio y lo sinceramos así, o lo revestimos de una política de innovación. No sé si me entiende, que creo que hay que clarificar. Cuando me dice que tenemos 190 instrumentos, eso creo que no es correcto, porque 190 solo lo conocen los expertos, los iniciados, los de siempre, los de Santiago, los amigos los regalones o regalonas. Entonces, eso no me gusta. No, la gente que muchas veces está escalando en proyectos, tiene una buena idea, tiene un pequeño capital, no acceden principalmente a Corfo, no acceden. Y cuando tenemos una Corfo ausente, cuando tenemos una Corfo, yo le preguntaba al ministro que, bueno, voy a conocer al director ejecutivo, no lo he visto nunca. Entonces, yo creo que las leyes de presupuesto tienen que ayudarnos también a replantearnos, no solo numéricamente. Yo creo que este es un país en que hay unos buenos estándares de probidad y el ministerio y las competencias, no hay problemas de ilícitos de ninguna manera, pero sí hay opacidad para, en ese mundo de opacidad, que funcionen los iniciados, los de siempre. Y yo al menos pretendo, en lo que corresponde a mis facultades, que eso sea con más luminosidad, con más igualdad de oportunidad para que distintos creadores, emprendedores puedan hacer. Y por eso les voy a pedir particularmente, no a usted, pero a Corfo, ver todos los organismos colaboradores, todas las consultoras, te aseguro que se van a repetir muchos nombres. Voy a ¿puedo responder? Subsecretaria.
Gracias. Efectivamente, el diagnóstico que usted hace es un diagnóstico que nosotros compartimos. O sea, nosotros, de hecho, a propósito del programa Desarrollo Productivo Sostenible, estamos haciendo un esfuerzo de coordinación interministerial que es bastante inédito en este área, justamente a propósito de lo que usted mencionaba, de que existen muchos instrumentos que están desagregados en distintos ministerios, en distintas agencias, que pueden tener un sentido común, pero que no se conversan entre ellos. Y es por eso que el Comité de Desarrollo Productivo, que es un comité interministerial en donde lidera el Ministerio de Economía, pero también participa el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Ciencias, el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Minería, el Ministerio de Energía, además de Corfo, para poder definir cómo nosotros generamos este presupuesto. Hubo reuniones durante meses de los equipos técnicos de estos ministerios para poner a disposición la oferta programática de todos estos ministerios, de forma tal de ir coordinando efectivamente bajo el propósito, por ejemplo, de hidrógeno verde, cuáles son los instrumentos más apropiados a financiar. Entonces, el financiamiento que se hace a través del desarrollo productivo sostenible justamente lo que busca es poder lograr una mejor coordinación institucional para poder orientar los recursos de forma eficiente bajo estos objetivos estratégicos que se pueden plantear. Entendiendo que lo que hay que evitar para un correcto uso de los recursos públicos es duplicidad en el financiamiento, pero además que los usuarios que van a estar postulando estos fondos tengan muy claro a qué fondo ir y bajo qué propósito. Y en ese sentido, o sea, bajo justamente ese diagnóstico es que nosotros creamos este espacio de coordinación institucional y que rige el presupuesto de desarrollo productivo sostenible para poder evitar y poder subsanar todas esas ineficiencias que tenía actualmente nuestro sistema. Voy a seguir con esto, a menos que exista alguna otra pregunta sobre este punto. Yo acá, solamente para ser bien clara, a estos 191 instrumentos, yo no me refiero a que estos 191 estén siendo financiados por este programa, solamente menciono que es un diagnóstico que existe sobre el apoyo a distintos proyectos de innovación. Efectivamente han estado más concentrados en TRLs más pequeños y que por lo tanto, siguiendo las recomendaciones, por ejemplo, de la OCDE, que dice que para poder aumentar el escalamiento de proyectos innovadores hay que destinar más recursos a proyectos con TRL más alto, es que se hizo ese foco. Ahora, siguiendo con los focos estratégicos del fondo, además de eso, está también una mirada muy clara de poder fomentar la innovación en regiones y también del desarrollo tecnológico asociativo. Es por eso que hago harta referencia justamente a la creación de este comité para el impulso del sector cooperativo, que va a estar financiado por el fondo que estamos discutiendo en este minuto. Entonces, esta focalización que tiene el fondo que estamos discutiendo, ustedes pueden ver que efectivamente en el desglose que hay del subtítulo 24 presenta disminuciones en ciertas asignaciones que están siendo compensadas con otras asignaciones cuando uno ve el presupuesto más integral del Ministerio de Economía. Y acá quiero poner como ejemplo lo que ocurre con el emprendimiento de Startup Corfo, que ustedes ven que tiene una disminución de un 40% y que es una de las preguntas que hacía la presidenta el día de ayer. Efectivamente, el emprendimiento de startup, y siguiendo también la conversación que teníamos anteriormente, tiene un desafío muy claro en nuestro país, como lo ha tenido también en otros países que están en un estadio de desarrollo más o menos similar, y que es que el acceso a financiamiento para los distintos emprendimientos que tienen un potencial de escalamiento, que son las startups, pueda ser lo más democrático posible, de forma tal de efectivamente estar llegando a los distintos nichos donde se están generando estos emprendimientos. ¿Qué es lo que han hecho otros países? Lo que han hecho otros países es poder fortalecer los fondos que buscan ampliar el financiamiento a través de instrumentos financieros para este tipo de instrumentos. Y es por eso que ustedes pueden ver que si bien hay una reducción de cerca de 1.500 millones a este tipo de programas que están más centrados en subsidios o asistencia técnica, es que nosotros estamos aumentando cerca de 7.000 millones en el programa de inversión y financiamiento, justamente para programas de capital de riesgo que van a buscar
entregar este financiamiento faltante a las startups de nuestro país. Nosotros hemos tenido amplias conversaciones con startups en Chile y efectivamente lo que ellos nos mencionan es que hay una brecha de financiamiento para este sector y es por eso que muchos de estos casos exitosos que nosotros vemos recurrentemente en la tele han escalado gracias al financiamiento que existen en otros países y no al financiamiento que existe en nuestro país. Y ese financiamiento no es un financiamiento vía subsidio, sino que es un financiamiento ya vía instrumentos crediticios, porque efectivamente el escalamiento que se requiere en ese sentido. Entonces, el aumento en 7.000 millones de pesos en estos instrumentos efectivamente permite cerrar la brecha más amplia y la que más manifiestan efectivamente las startups de nuestro país. No sé si existe alguna pregunta sobre ese punto en particular para ir como cerrando el... Genial. Creo que hay una pregunta que... Sí, senador Durresti. Sí, en esa misma línea, sí, dialoga en esa voluntad el proyecto que tengo entendido que el ministro está impulsando de permisología. Sí, ahí hay alguna referencia en esa ley marco, ley de no es buena la palabra permisología, digamos, de simplicidad de procedimientos o destrabamiento de no sé cuál es en eso, si hay algún un diálogo, porque volvemos al mismo tema, subsecretaria. Pueden aumentar 7.000 millones, pero si tenemos esta cantidad de instrumentos y no tenemos una capacidad regional, yo ahí le pediría que nos pudiera desagregar regionalmente cuántos de esos escalamientos, de esos emprendimientos son por regiones. Porque creo que nosotros, al no mejorar estos instrumentos, estamos sobreconcentrando nuevamente en las grandes ciudades, donde hay mayor capacidad, hay mayor captura por parte de distintos operadores y agentes de estas innovaciones. Y creo que el capital, la creatividad y el emprendimiento está distribuido equitativamente en Chile. Le aseguro que en Mafil no deben haber muchas, ni en Corral o en Porvenir, pero sí le aseguro que en la región metropolitana deben haber, de esos 7.000 millones y otros fondos, debe haber una alta concentración. Entonces, eh, creo que es deber del Estado, es deber del Ministerio de Economía, avanzar también en tener una capacidad instalada y ayudar territorialmente de una manera a romper ese desequilibrio. Entonces, formalmente dos preguntas, si al ministro, a usted, si en el proyecto de ley toca tangencialmente, incentiva, mejora, simplifica algo, y segundo, que nos hiciera llegar la subsecretaria en en los proyectos que usted señala, una desagregación por regiones. Ministro. Sí. Muchas gracias. Dos comentarios respecto al proyecto de ley de reforma estructural de permisos sectoriales, que estaba bien dicho en todo caso de la otra manera. Lo que hay que entender es que la respuesta corta es que sí, y quiero hacer una breve explicación. Un permiso de inversión, sobre todo un proyecto grande que involucre una obra grande, en fin, normalmente tiene dos grandes etapas. Toda la parte medioambiental, que lo rige el Servicio de Evaluación Ambiental, y después todo lo de los permisos sectoriales, que no lo rige nadie. Y esa es parte justamente del problema que nosotros queremos abordar, generar una agencia que se haga cargo de todo ese proceso, que vele por los tiempos, en fin. ¿Por qué comento esto? Porque en general los proyectos de escala menor, los startups, por ejemplo, o empresas de menor tamaño, son proyectos de inversión, de partir un negocio, en fin, que no pasan por la evaluación ambiental. Y el único proceso regulatorio de permisos que deben enfrentar son los permisos sectoriales. Por lo tanto, para ese mundo, la ganancia va a ser muy grande asociada a este proyecto de ley de reforma estructural de los permisos sectoriales. Para los grandes proyectos de inversión, la ganancia también va a ser relevante,
pero ahí va a haber una combinación de factores, ¿no? Esto va a estar por un lado lo que pasa en la parte medioambiental, donde también el gobierno va a presentar una reforma, esto lo lidera la ministra Roja, y la parte sectorial. Entonces, la respuesta corta es que sí, parte de los 380 permisos que nosotros estamos abordando en la reforma estructural de permisos sectoriales son relevantes para empresas de menor tamaño de diversa naturaleza, tanto estas de base tecnológica, que normalmente se denominan startup, o también empresas más tradicionales. Respecto a lo segundo que comentaba respecto a lo regional, que entiendo que la subsecretaria también va a comentar aquello, diría lo siguiente. Cuando nosotros tenemos un proceso en que Startup Chile, que es este programa de Corfo que ya lleva más de una década, logra que efectivamente las startups lleguen a cierto nivel, pero después no pueden escalar, como todas las cosas en nuestro país, hay una concentración de regiones en eso y también hay concentración socioeconómica en ese proceso. Pero el hecho de que no exista financiamiento en Chile agudiza esas desigualdades. ¿Eh? Porque si uno tiene una startup que llega a un cierto nivel y después no tiene financiamiento interno y tiene que buscar ese financiamiento en México, en Estados Unidos, por supuesto que eso va a ser aún más difícil para una persona de región o para una persona sin redes. ¿Eh? Entonces, que exista una preocupación por generar mejores fuentes de financiamiento en nuestro país, va a tener, dentro de ciertos márgenes, va a tener un impacto de dar mayores oportunidades tanto territoriales como socioeconómicas. Subsecretaria. Gracias, Presidenta. Sí, solo ahí agregar que efectivamente el diagnóstico sobre la concentración que existen de estos tipos de emprendimiento lo tenemos muy claro y justamente una de las innovaciones que se plantean para el próximo año es que el programa Startup Chile empieza a tener una expresión regional más clara, de forma tal de que, como bien decía el ministro, con estos aumentos de fondo en instrumentos de crédito para el capital de riesgo y para Startup Chile, se pueda vincular también con los esfuerzos que a nivel regional se van a estar haciendo para poder crear los ecosistemas de emprendimiento de base científico-tecnológica y más innovadores en las regiones. Entonces, de nuevo, creo que hay estamos bien alineados con el diagnóstico y justamente lo que nos corresponde a nosotros es poder entregar instrumentos de fomento que puedan entender las brechas que existen en cada uno de estos. Una de estas brechas es que los emprendimientos, las startups, no están accediendo a instrumentos de crédito para escalar. Y es por eso que lo que nosotros estamos haciendo es aumentando esos instrumentos. Y por otra parte, una de las brechas es que no existe un ecosistema de emprendimiento a nivel regional para poder efectivamente impulsar que todos estos emprendimientos en todas las regiones puedan surgir. Y eso es justamente también lo que va a tener el programa Startup Chile al estar haciendo una expresión regional de estos programas. Podemos enviarles, por supuesto, vía oficio el desglose de esto, pero efectivamente, como decía el ministro, hay una concentración natural que lo que nosotros buscamos subsanar es justamente a través de estas dos iniciativas. Siguiendo con el punto, y para poder pasar a las siguientes preguntas que habían quedado pendientes, solo me quiero referir al programa de innovación empresarial, que fue justamente el que nos preguntó la presidenta, que tiene una reducción de cerca de 2.000 millones de pesos. Y acá, siguiendo la misma explicación que yo les venía comentando, es que era necesario, nosotros para el año 2023 hubo un aumento bien sustantivo en esta asignación, un aumento que pasó de 33.000 millones el año 2022 a cerca de 42.000 millones para el año 2023. Para que las empresas para que haya un acompañamiento inteligente por parte del Estado, en el distinto ciclo de crecimiento de las empresas, uno tiene que destinar instrumentos que sean ad hoc a este ciclo de crecimiento. Y es por eso que para la ley que se está proponiendo para el año 2024, la disminución de estos 2.000 millones nosotros la estamos poniendo en la asignación de emprendimiento semilla flexible, que aumenta en una misma cuantía. Y este instrumento lo que permite es poder ampliar las bases de emprendimientos innovadores que después pueden acceder a instrumentos un poco más sofisticados. Entonces, de esta forma durante el año 2023 hicimos un aumento bien sustantivo en instrumentos que están un poco más innovadores, que están en las empresas que ya quizás pasaron por el crecimiento.
y lo que se ve ahora es una necesidad de poder entregar y aumentar financiamiento para que más empresas en las distintas regiones puedan efectivamente hacer un pequeño escalamiento tecnológico y de esta forma poder acceder a otros instrumentos que ya están en el ecosistema. Entonces, la disminución de esos 2.000 millones de ese programa está efectivamente puesta para poder ampliar la base de empresas que van a empezar a acceder a instrumentos más innovadores que tiene hoy día nuestro país. Me voy ahora a las siguientes preguntas. Había una pregunta asociada a la glosa 3 del Fondo de Innovación para Competitividad, que se eliminaba en este fondo. Esta glosa hace referencia a una flexibilidad presupuestaria en las transferencias de los recursos que hace este fondo. Lo que nosotros hacemos, y ahí en línea con los ajustes que está haciendo DIPRES a toda la nueva ley de presupuesto, es que la eliminación de esta glosa significa que las transferencias que haga este fondo para el año 2024 van a estar regidas por el articulado de la ley, y por lo tanto establece efectivamente la exigencia del cumplimiento de hitos para poder realizar estas transferencias, lo que reemplazaría la primera parte de la glosa que estaba en el 2023, al mismo tiempo que en el artículo 24.2 del articulado de la Ley de Presupuesto 2024 se indica también la obligatoriedad de la autorización de IPRES para poder generar compromisos que excedan el ejercicio presupuestario, que es justamente, que es idéntica a la segunda parte de la glosa que se está eliminando de este programa. O sea, en resumen, la eliminación de esta glosa lo que hace es que los fondos que transfiere este programa van a ser regidos por el articulado de la ley y por lo tanto no hay un cambio en lo que hacía referencia a la glosa anterior. De igual forma, nosotros enviamos también a la comisión el detalle del traspaso del programa DPS desde Corfo a la Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño, haciendo cumplimiento a la ley del 2023. Pueden ahí ver los detalles, pero acá creo que lo más relevante es que el hito más importante en esta transferencia es justamente haber presentado un presupuesto que hace una distinción bien clara entre quién va a ser el seguimiento administrativo y el diseño más estratégico del programa, que es como siguiendo las recomendaciones que se hacen y quizás haciendo un símil también con el ordenamiento que tiene el ecosistema de ciencias, que separa muy claramente que a nivel ministerial es donde está el diseño de las políticas y a nivel de la agencia, en ese caso la NIT, es donde está la ejecución de las políticas. Nosotros estamos justamente replicando eso, es a nivel ministerial, donde va a quedar el nivel de diseño, la coordinación interministerial que es necesaria justamente para poder hacer, siguiendo la conversación que teníamos antes, y finalmente en Corfo queda la ejecución del programa. Sí, pero la pregunta era, ¿cuál es la razón de eliminar la glosa? No, todavía no llego a esa parte. Estoy en la pregunta del traspaso. Me paso al tiro a la eliminación de esta glosa que no se elimina en realidad. La pregunta era sobre la glosa 14, que es sobre los deberes de informar. 03. Perdón, es la glosa. No, es la glosa. 03 del presupuesto 23. Es que esa es la presupuesto del FIC. Eso es lo que ya expliqué. Es la del ¿Ya? FIC. ¿Y dónde queda? En el articulado. En el articulado de la ley de presupuesto. Ya, perfecto. Sí. ¿La tienen identificada? Sí. De hecho, en la minuta que les enviamos. Es que estoy leyendo hoy día, acuérdense que la entregaron ahora. Así sí, que no. Ahí en la minuta nosotros copiamos justamente el articulado que incluye la ley de presupuesto. Sí. Entonces se ve distinto. ¿Qué página es esa? ¿Sabes qué? Es que es súper importante, 3. Subse, perdón que retrocedamos sí. un poco, porque Vayámonos. el punto era la glosa 03 de Fondo de Innovación para Competitividad 2023, ¿no es cierto? Y aquí viene la glosa, los convenios, subsidios. ¿Esto dónde está textual en el articulado? Está Página textual 2, justo abajo. un poco más abajo. Nosotros partimos Ahí. eso poniendo la glosa del 2023, que ustedes ya no pueden ver en el programa. Sí. Más abajo, en el artículo 24.3 del articulado de la ley de presupuesto, que está copiado como una imagen de lo Perfecto. que está, eso justo es la primera parte de la glosa que se elimina del FIC-E.
Y la segunda imagen es, que está en el artículo 24.2, es la segunda parte de la Ya, glosa. pero no está la glosa. Esta no es la misma glosa. Sí, Están poniendo algo distinto. Por lo menos lo que me ponen como foto o imagen de lo que vendría en el artículo 23, 24.3 y 24.2. No es lo mismo que la glosa 03 actual. le voy a dar la palabra a... Por favor, para poder Jess. cerrar Sí, este... por supuesto. Buenos días, Presidenta. Bueno, yo soy Yasna Mena, jefa del sector de innovación y competitividad de DIPRES. Lo que ocurre, senadora, que para el ejercicio presupuestario 2024 se quiso eliminar todas las flexibilidades que estaban contenidas en los programas presupuestarios en materia de transferencia de recursos. Por eso se elimina esta flexibilidad en el programa de FIC Emprendimiento, y lo que se hace es que se regule la transferencia de estos recursos a través de las normas del articulado. No está textual, porque el articulado lo que establece que la transferencia de recursos se va a hacer de acuerdo al cumplimiento de hitos. Lo que estaba en el presupuesto 2023 es que la transferencia de recursos se podía hacer hasta por los primeros 12 meses de ejecución, y esa es la diferencia. Sí. Si la que existía era este que está en la página 2 del documento, ya que establece que los convenios y subsidios, cualquiera sea su denominación, que se suscriban a partir del presente año, no podrán considerar transferencia de todo o parte de los convenios en un plazo distinto al que resulte en la regla de relacionar dichas transferencias con el avance efectivo de la ejecución de las iniciativas por hasta los primeros 12 meses de ejecución, salvo autorización previa de la dirección de presupuesto. Para aquellos proyectos con plazo mayor a 12 meses, se requerirá un informe de avance de actividad y rendición de cuenta de dichos recursos conforme más tarde el mes 11 para evaluar su continuidad, salvo autorización previa de la dirección de presupuesto. Tratándose de nuevos compromisos que excedan el ejercicio presupuestario, deberán contar con la autorización previa de la dirección de presupuesto. La anterior glosa se elimina y pasa en la ley de presupuesto 2024 a el articulado. Y en el articulado dice, deberán considerar como condición a la transferencia de los recursos el cumplimiento de hitos diferidos en el tiempo relacionados con el cumplimiento de objetivos para el que fueran asignados. Y el anterior, 24.2, no podrán establecer compromisos financieros que excedan el ejercicio presupuestario, salvo que cuenten con la autorización previa de la dirección de presupuesto. Yo no creo que recoja el mismo espíritu. Vamos a revisarlo. Tengo dudas. Ya. Sigamos, subsecretario. Ya. Sigo entonces con la otra duda que existía sobre la glosa de informar trimestralmente. En el caso de la ley de presupuesto 2023 se informaba por parte de Corfo, dado que el programa de PS estaba en Corfo. Lo que nosotros estamos haciendo en el proyecto que estamos discutiendo es que la glosa de deberes de información están tanto en la Subsecretaría de Economía, asociado al programa de PS en la Subsecretaría de Economía, como también en el programa de PS de Corfo. Por lo tanto, se mantiene el deber de informar trimestralmente. Nosotros también adjuntamos los oficios que enviamos asociados a la ley hoy vigente, y que efectivamente el espíritu del deber de informar trimestralmente se mantiene. Va a quedar a responsabilidad del Ministerio de Economía, en coordinación, por supuesto, con Corfo, dado que también existe la glosa de deberes de información en su programa. No sé si existe alguna duda sobre esa glosa. Ya. Me paso a la siguiente pregunta, que era sobre el financiamiento que tiene este programa para el Consejo CTCI, y por qué no venía desde el Ministerio de Ciencias. Acá creo que lo relevante a destacar es que el financiamiento de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional de CTCI se mantiene en el presupuesto de Ciencias. Lo que nosotros estamos haciendo es continuar un trabajo muy bueno que hemos tenido durante todo este año con el Consejo CTCI y el Comité de Desarrollo Productivo Sostenible, y es por eso es que desde el programa Desarrollo Productivo Sostenible vamos a financiar dos iniciativas, particularmente las que ustedes pueden ver ahí en la minuta, que son estudios para poder tener ciertos criterios de priorizaciones y evaluación con enfoque en regiones, y también para tener una gobernanza justamente adaptativa a la prospección tecnológica y productiva que tenga nuestro país.
pero lo que hacemos es finalmente financiar iniciativas bien particulares que están acá, no reemplazando un financiamiento que viene estructuralmente desde el Ministerio de Ciencia. ¿No hay pregunta? Ahí me termino con todas las preguntas que habían hecho Ok. para la Hay una subsecretaria. que no me queda, que no sé dónde está la respuesta, que era el tema de el Centro de Desarrollo Productivo del Maule y la razón de por qué no consideran. ¿Lo vamos a ver en Corfo? Ya, perfecto. Entonces lo vemos ahí. ¿Estamos? No. Que no hay una bajada regional. El momento para conversar eso, que una pregunta Sí. muy importante es en la presentación de Corfo. En la tarde. Ya. No hay. Ya. ¿No hay más preguntas entonces pendientes? Colegas, para poder ir avanzando. ¿Ya? ¿Estamos? Ok, secretaria. No, quiero que veamos cuáles son los que vienen porque teníamos varias Es que cosas. y no se, Estábamos con el Presidenta, INE y pendiente. no se puede pedir votar solo para avanzar, porque lo que va pasando es que este tema lo hemos discutido 2 veces, entonces, ¿Cuál tema? subsecretaría, Sí, entonces, se puede pedir que lo votemos. ahora si no están de acuerdo, por supuesto usted, pero creo que para efectos de ir avanzando, creo que es bueno. Se puede pedir que lo... Diputado, no lo había visto llegar. Buenos días. Sí, está silencioso. Eso, está muy silencioso ya. Diputado. Gracias, presidente. Aprovecho de saludarla 20 minutos después. Perdón, estábamos muy concentrados. Sí. Lo que pasa es que yo quiero hacer un comentario general respecto del ministerio y por lo mismo me gustaría votar al final, salvo que la comisión considere que es mejor ir tema por tema. No sé qué opina usted. Haga el comentario. No, pues al final, cuando vayamos a votar, me gustaría hacer un comentario general respecto del ministerio. Por eso yo quisiera votar, hacer todo en una sola votación. Sí, votamos, acuérdate que votamos CERNAC, que era donde vimos que no había ningún tema pendiente. La Así es. subsecretaría había quedado pendiente con estas preguntas que tenía que responder hoy día. Me queda a mí un programa que es de Corfo. Diputada. Sí, es que el diputado puede hacer su comentario sobre los 3 programas que ya vimos. Es que un comentario Y- general del ministerio. De general del Claro, ministerio. pero ya votamos CERNAC. Repasemos tal vez lo que queda. Así queda todo. No, pero repasemos como los tiempos, a lo Sí. que quiero decir, para que de esa manera nos ponemos más de acuerdo, sin perjuicio que si se vota ahora y liberamos a la subsecretaria, Es harto. o queda a votar, pero despachado Es en la que discusión. queda INDESPA, Pero por eso- Cernapesca, Por eso podríamos repasar. la Fiscalía Nacional Económica, el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, hemos el votado solo Servicio de Cooperación Técnica, la Agencia de Promoción de la Inversión Extranjera y Corfo. Y nos queda Mideso y Eso, Tesoro. eso es de la tarde ya. Sí. Voy a explicar por qué, si usted me lo permite. Por Gracias. supuesto. Lo que pasa es que me parece que, en vista que el ministro Grau está acá, me parece insoslayable tocar el tema en algún minuto de lo que ha pasado con Sinovac y otros temas. Pero si tocamos ese tema ahora, esto se va a alargar. Y estamos contra el tiempo. Por eso yo quisiera tocarlo al final, de manera amistosa y responsable. Pero tenemos al ministro aquí justo enfrente. Y creo Es que podemos hacer lo siguiente. sería muy raro no referirnos al tema Sí. durante estos 2 días, digamos. Sí, de hecho fue algo que dijimos al inicio, pero lo que podríamos hacer es lo siguiente, porque una cosa es el presupuesto del ministerio, otra cosa son la subsecretaría y otra cosa son los distintos servicios. Entonces, y entiendo el punto, porque el tema de Sinovac es uno de los temas, podríamos ir avanzando en las subsecretarías y los servicios. Y al final hacer el punto del ministerio y podemos incluso dejarlo como un tema pendiente para la mixta. ¿Ya? No mando. La idea es colaborativamente nos pongamos de acuerdo entre todos, que ha sido la forma de funcionar acá en la comisión y se agradece siempre. ¿Les parece que lo hagamos así para poder ir avanzando? Sí, ir votándolo, senador Durresti. En aras de respetar el derecho del diputado de hacer el punto político global, y me parece bien, está el ministro, la subsecretaria, solo una propuesta.
¿No será mejor hacer ese alegato ahora, aprovechando que está el ministro, la subsecretaria, y luego vamos en la discusión servicio a servicio, subsecretaría, y aprovechamos? Lo digo para, ya que se abre el tema, es una Yo discusión, no tengo problema lo tampoco. digo, creo que nos puede ganar más tiempo, fija el marco general de discusión, el ministro tendrá que explicar eso u otros temas, está la subsecretaria, y después ya nos dedicamos lo digo en positivo, si eso sirve y ayuda. Siempre ayuda. Diputada Camila Rojas. Sí, yo estoy de acuerdo con el senador Durresti, que lo veamos ahora porque quedan 20 minutos, entonces quizás podemos Entonces, avanzar en ese punto. y Podemos después seguimos hablando. despejar, a Votamos ver, 01, 07 y 13 podemos y vemos despejar a la subsecretaría, que ya respondió todas las cosas que estaban pendientes, los otros servicios que teníamos pendientes, y hacemos el alegato. Muy bien. Ya, secretaria. Vamos a votar, ¿cierto, Ujú. Presidenta? Ya, la señora Presidenta pone en votación el capítulo 1 con su programa 01, 07 y 13. Senador Durresti, ¿cómo vota? A favor. Diputado Ramírez, A favor, Presidenta. diputada Rojas, a favor. señora Presidenta. Por favor. Se aprueba entonces por unanimidad. Correspondería ver el INE, Sí. la respuesta. Veamos la respuesta del INE, director. Gracias, Presidenta. Habían dos consultas que quedaron ayer. La primera era respecto al correlato de la caída de gastos en personal y su impacto en el número de honorarios que se estaban asociando a esas disminuciones de gastos. Allí lo que queríamos aclarar es que los productos que el INE realiza tienen mucha estacionalidad y por lo tanto cuando uno compara de un año con otro hay movimientos que se explican muchas veces simplemente porque hay encuestas que se hacen en el año que uno está mirando y que no se hicieron el año anterior. Hay cambios, digamos, de la manera en que se está desarrollando el producto estadístico en ese año en particular. De repente en un año hay un trabajo en terreno, al año siguiente hay un trabajo más bien de procesamiento, y todos esos vaivenes dan bastante estacionalidad a los movimientos. Entonces, queríamos simplemente traer a colación que en los dos en las dos categorías 01 y 03 se produce efectivamente disminuciones de presupuesto, de gasto, pero tienen que ver, como decía, con esta estacionalidad. Por ejemplo, hay un caso bien notable que se refiere al trabajo que se hace con la CACEN. Y, por ejemplo, el año 2022 se hizo el levantamiento para hacer la muestra. Ahí hay que enumerar todas las viviendas y por lo tanto hay un trabajo en terreno que se hace el 2022 para la CACEN del 2023 y después eso ya no se hace el 2023 y ahora se va a volver a hacer el 2024. Entonces, al comparar de un año con otro, uno ve efectivamente estos saltos en el gasto y naturalmente después eso tiene un impacto en el personal que se contrata especialmente para estos efectos. Pero es personal que tiene la condición de que tiene un horizonte definido, no es que sean desvinculaciones, son simplemente que se acaba, digamos, el contrato que tuvieron para hacer el trabajo. Lo mismo hay encuestas de, por ejemplo, contratadas por terceros, como la encuesta longitudinal de la empresa, que se hizo el 2023, y por lo tanto hay ahí aumento de honorarios, pero después el 2024 no va a haber, y después va a haber el 2025 porque es una encuesta bianual. Entonces, hay harto vaivén. Para resumir, simplemente les presentamos ahí en la minuta un cuadrito con el cambio, por ejemplo, en el total de personal contratado honorario para el 01 y efectivamente ahí se ve una caída. Hay 488 honorarios menos, pero tiene que ver principalmente por el hecho de que este año, por ejemplo, se hizo la encuesta, se está levantando la encuesta nacional de uso de tiempo. El levantamiento de este año y el procesamiento va a ser el próximo y ahí vamos a ver los resultados de cómo usan el tiempo los chilenos. El levantamiento fuerte del 2023 y por lo tanto el próximo año no vamos a tener los colaboradores de este año. Entonces caen 414 honorarios de un total de 488 en total. O sea, el total
de 488 prácticamente está explicado porque el próximo año no hay levantamiento de la ENUT. Y después para los casos de las encuestas externas, algo similar que yo expliqué ya con el caso de la CACEN, que el próximo año hay un levantamiento y hay aumento de honorarios, y también hay una encuesta de microemprendimiento que es bianual, que va a entrar el próximo año, y curiosamente el próximo año vamos a tener más honorarios que el año anterior, 156 más en el caso de encuestas externas. Entonces, es bien difícil ver la volatilidad, digamos, caso a caso, porque no hay una relación uno a uno. Esa es la explicación que tenemos de correlato de gasto con número de personas, Presidenta. Muchas gracias, director. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Estamos ok entonces, colegas, para poder proceder a votar el INE? Secretario. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿La del arriendo? Está bien explicado allí. No, es que ya la leí. No, la leí, por eso no me leí el oficio del director. Porque si llega la tarea, alcanzamos a verla. ¿Ve? Si no, créame que lo hubiese preguntado. Gracias, ministro. ¿Sí? Sí. La señora presidenta pone en votación el capítulo 07 con su programa 01, 02 y 03. El INE. Senador Perfecto, Durresti. perdón, perfecto. Los que están viendo, porque no van a entender nada, ¿cuál es era el capítulo? la pregunta respecto del arriendo y la imputación, que está en el oficio que entregó el director. Y le corresponde al Mideso esa parte. Senador Durresti, ¿cómo A favor. vota? Diputado Ramírez. A favor. Diputada Rojas. A favor. Señora presidenta, A favor. que aprobado por unanimidad el INE. Gracias, director. Muchas gracias. Ahora vamos a la subsecretaría de Pesca. Vamos a la subsecretaría de Pesca. Hagámoslo ahora, pues antes de entrar a pesca. Mejor, pues después vamos, sí, después nos quedan 15 minutos para ir a sala. Estimado diputado. Gracias, estimada presidenta. Presidenta, por su intermedio al ministro Grau. Usted sabe, presidenta, que hoy el ministro Grau es la cara visible de los esfuerzos de el gobierno por atraer inversión extranjera. Normalmente esto en otros gobiernos ha sido el ministro de Hacienda, incluso a veces ha sido el presidente. Hoy día ha sido el ministro Grau el que ha liderado este esfuerzo. Cosa que yo valoro, lo digo como algo positivo y lo digo también para ofrecerle ayuda y desearle todo el éxito del mundo, porque en sus hombros recae algo que es muy importante para el desarrollo del país. Sin embargo, ayer aparece en el medio ex-ante un reportaje que, para el que lo haya leído, finalmente queda la sensación de que el desistimiento de Sinovac de invertir en Chile, cuando uno lee el reportaje, queda la sensación de que es de responsabilidad del gobierno lo que ocurrió hoy, en particular de quien ha liderado estos esfuerzos, que es el ministro Grau. Así se lee desde el reportaje de ex-ante. Creo que la reacción del gobierno y del ministro presidenta fue mala. Primero, intentando, quizás en un esfuerzo por deslindar responsabilidad, de hacer explicaciones del tipo que el laboratorio estaba haciendo ciertas exigencias que no correspondían, como subsidios. Luego, tratando de bajarle el perfil, diciendo que, bueno, hay algunas inversiones que resultan y hay otras inversiones que no resultan, en circunstancias que este ha sido el gobierno, presidenta, que ha dicho en reiteradas ocasiones que el tipo de inversión que quieren traer a Chile es un tipo de inversión distinta, es de valor agregado, es de investigación y desarrollo. Lo que se quiere es que llegue a Chile inversión que desarrolle nuestra área científica. Y se me ocurren pocos ejemplos mejores para todo esto que ha predicado el gobierno, a que venga un laboratorio como Sinovac a instalarse a Chile. Y por lo tanto, de acuerdo al mismo discurso del gobierno y a los objetivos que ellos han planteado, de los temas que les gustaría traer como inversión a Chile, me parece completamente contradictoria entonces la frase y poco consistente. Bueno, hay inversiones que resultan y hay inversiones que no resultan. El ministro está acá en este minuto. Tengo la impresión, ministro, corríjame, que el ministro no ha podido dar su versión de los hechos aquí en el Congreso. Y yo quisiera preguntarle
que nos contara qué es lo que ocurrió, qué esfuerzos se hicieron para retener a Sinovac, que anunció con bombos y platillos su inversión en Chile, en presencia de el ministro de Economía, el presidente Piñera, el ministro de Ciencia, el presidente Piñera, el rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile, etcétera. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que han tomado la decisión de instalarse no en Alemania, sino que instalarse en Colombia. ¿Qué esfuerzos hizo el gobierno para retener esa inversión? Y he escuchado a algunos parlamentarios del oficialismo decir que no está todo dicho, que todavía quedan oportunidades u opciones de que Sinovac invierta en Chile. Si eso es cierto, ¿qué esfuerzos se están haciendo? Y en modo más general, ¿qué medidas se van a tomar para que esto no se vuelva a repetir? Porque creo que hay oportunidades que se dan y que luego no se repiten y que cuando uno las deja pasar es una desgracia para el país. Eso, Presidenta, gracias. Gracias, diputado. La verdad es que el tema es un tema bien complejo porque no es el único caso en donde tenemos deserción de inversión por problemas de permisos, trámites y otros. De hecho, hubo una posibilidad de inversión de Alemania en el tema de hidrógeno verde y finalmente terminó no invirtiendo o no en ese minuto. Y creo que es muy importante lo que señala el diputado en orden a poder aclarar cuál es la situación, cuál es la versión correcta de lo que ocurrió, porque cuando uno lee la prensa, la verdad es que hay información que no coincide. La que da el ministro en una entrevista radial y la que sostienen los inversores o China respecto de lo que el ministro sostiene se habría pedido y que era imposible cumplir. Entonces creo que es un muy buen espacio la comisión, la primera subcomisión mixta de presupuesto, donde estamos discutiendo el presupuesto del ministerio, poder conocer cuál es la realidad de lo ocurrido. Así que, sin más, no sé si la diputada quiere agregar algo, si no le damos la palabra al ministro. Bueno, muchas gracias, presidente, y por su intermedio también al diputado Ramírez. Yo agradezco la pregunta porque creo que efectivamente diversas entrevistas, porque esto ha sido más de una entrevista, de mi lado, digo, y bueno, también cierta creatividad con que se interpretan estas cosas desde la prensa ha generado mucho espacio para la confusión, ¿no? Entonces, agradezco mucho la pregunta que me permite contar todo lo que ha sucedido en línea con las preguntas que hacía el diputado, que algunas de estas cosas son públicas, pero han quedado un poco, no han tenido el espacio o la relevancia pública que debiera tener, porque, insisto, creo que los mensajes han sido confusos, ¿no? Y de hecho, parte de mis comentarios que voy a hacer van a estar estrictamente basados en la declaración que hizo la empresa. Yo creo, la primera declaración, que es bastante aclaratoria a mi juicio de muchos de estos temas. Lo primero es más general, que el Ministerio de Economía tenga un rol relevante en la promoción de la inversión extranjera es lo que nos corresponde. Del Ministerio de Economía, como vamos a ver en esta discusión presupuestaria, depende InvestChile, que es la agencia de promoción de inversión extranjera, y además nosotros tenemos dentro del Ministerio, también fue presentado por la subsecretaria y acaba de ser aprobado aquello, la Oficina de Grandes Proyectos, que es la que sigue justamente la evolución de todos estos proyectos. Entonces, tanto por temas directos del Ministerio, como también servicios que están relacionados con el Ministerio, este es un tema que nos corresponde a nosotros, y a pesar de que esto no se ha enfatizado bastante, yo solo antes de comentar lo de Sinovac quisiera señalar que los datos, sobre todo de inversión extranjera, que es lo que nos convoca acá, han sido buenos datos. El 2022 y el 2023. El 2022 nosotros tuvimos la inversión extranjera, una inversión extranjera directa que no teníamos desde el año 2014, de acuerdo a los datos del Banco Central. Y este año, a agosto, que es los datos que tenemos hasta ahora, vamos más o menos al mismo ritmo que íbamos el año pasado, ¿no? Con unos 100 millones de dólares de diferencia. O sea, vamos bien, ¿ya? Hay un tema de materialización de proyectos y yo no quiero con esto ser autocomplaciente, pero creo que en un contexto macroeconómico difícil, el país además tuvo que vivir un proceso de normalización de ajuste durante el año 2022, tasas de interés altas, que es lo que correspondería por lo más para contener la inflación, en fin, ha sido un buen año buenos años en términos de inversión extranjera. Pueden ser mucho mejores, ¿eh? Porque igual tuvimos años antes del 2014
en que teníamos mayores niveles de inversión extranjera. O sea, el año que tuvimos, el 2022 fue el mejor año desde el 2014, pero antes tuvimos años aún bastante mejores. Entonces hay espacio para... Perdón, ministro, Sí. ayer yo anoté, porque lo tengo aquí, anoté esa afirmación que usted dijo, mejores que qué, y aquí lo está explicando usted, mejores que el 2014. No, O, lo que estoy diciendo es que la inversión extranjera directa, que es la forma estándar en la que Ujú. se mide inversión extranjera y que es un dato que entrega el Banco Central, fue 20.800 millones de dólares el año 2022 y no teníamos un valor a ese nivel desde el 2014. Es Perfecto. decir, ¿Y es el el valor 2000? más alto desde el 2014. ¿Y este 2023? Vamos igual básicamente que el año pasado, pero a agosto, porque todavía faltan algunos meses, por supuesto, para que termine el año. Sí. Sí. Ayer fuera de micrófono, yo le preguntaba al ministro Grau, porque los datos entiendo que todavía no están, porque los publica el Banco Central, de si esta inversión extranjera, cuánto eran nuevos proyectos y cuánto era la compra de empresas existentes que pueden estar en manos de chilenos o de otros. Yo creo que entrar en ese dato va a ser importante para ver, en el fondo, el impacto de esa inversión. Es cierto que esta es la inversión extranjera más alta desde el 2014, pero esa es una realidad que se ha dado en toda Latinoamérica por la diferencia de tasas, esta es una de las explicaciones, por las diferencias de tasas con Estados Unidos, que hace bastante más atractivo ir a invertir acá en estos momentos, pero ahora eso se va a revertir. Y por lo tanto va a empezar a pesar mucho más la gestión que haga el gobierno que un escenario que ni este gobierno, ni uno de derecha, ni ninguno controla, que es básicamente el hecho de que se hubiera dado esta diferencia de tasas post-COVID. Entonces, eh, yo no, aquí el deporte nacional del chaqueteo yo no lo voy a aplicar. Yo no estoy simplemente diciendo que acá no tiene mérito el gobierno, que esto fue suerte. No, hay condiciones que explican en parte por qué Latinoamérica tuvo esta inversión tan alta en los últimos 2 años. Hay que aprovecharlo. Creo que el ministro Grau se ha esforzado por aprovecharlo. Esto se va a dar vuelta. Hay que tener planes para que sigamos manteniendo buena inversión extranjera. Pero como digo, el diablo se esconde en los detalles y habrá que ver después y comparar, cuando hablamos de inversión extranjera, cuántos son nuevas inversiones, que es una cifra que yo al menos no manejo, y cuánto es compras de empresas o lo que sea que ya existían en Chile. Sí, es muy buena la pregunta. La desagregación que hace el Banco Central de la inversión extranjera directa es en 3 componentes. Lamentablemente, la distinción que pide el diputado está dentro de uno de esos componentes, que es la parte de capital. Y en esa parte de capital se incluye tanto la creación de nuevas empresas como la compra de empresas ya existentes. Pero en esa composición de esos 3 componentes no ha habido nada excepcional durante el año 2022 ni tampoco el año 2023. Es decir, estamos teniendo una composición de inversión extranjera directa similar a la que teníamos en otros momentos. El tema de las tasas de interés tiene cosas a favor y en contra para la inversión extranjera directa, pero yo soy bastante optimista, y no solo por lo que está haciendo el gobierno respecto a los próximos años, sino principalmente por las grandes oportunidades que tiene el país, oportunidades que no teníamos hace décadas, y que es tarea de este gobierno y de los gobiernos que sucedan, aprovechar esas oportunidades, asociados principalmente a temas de litio, hidrógeno verde y también cobre, porque todos ellos tienen un tremendo impulso asociado a la transición carbono neutral que tiene que hacer el mundo. Así que tenemos una oportunidad como nunca habíamos tenido como país, digamos, hace décadas, ¿ya? Entonces, creo que hay que hacerlo bien, el gobierno tiene que hacer su tarea, todos tenemos que hacer nuestra tarea porque el promover la inversión es responsabilidad primera del gobierno, pero todos podemos aportar en ello. Pero creo que el escenario de mediano a largo plazo de nuestra economía es positivo. Ya, voy a Sinovac ahora. A ver, lo primero que creo que es importante distinguir algo que en el comunicado de Sinovac es súper claro, pero que en las discusiones de prensa se ha mezclado totalmente. Hay 2 proyectos que son totalmente distintos. Uno era un proyecto que se había pensado de I+D en Antofagasta. Y otro era un proyecto de producción de vacunas en Quilicura. Esta administración no ha tenido ninguna reunión ni ningún rol relevante en lo que se refiere al primer proyecto. Por ejemplo, el de Antofagasta. Por ejemplo, se habla de que se designó un terreno que tenía ciertas dificultades. Ese terreno, la propuesta de ese terreno no se hizo durante esta administración.
Por lo tanto, y además en lo personal, yo he tenido hartas reuniones con Sinovac, que están por audiencias de lobby, por lo tanto, no me acuerdo el número exacto, pero no sé, unas 5 serán, por lo menos. Ninguna de esas reuniones versó sobre el proyecto de Antofagasta. La empresa comunicó que ese proyecto no se iba a realizar, no digo que allí tomó la decisión, yo para ser honesto no sé cuándo tomó esa decisión, pero comunicó que no iba a hacer ese proyecto en mayo del 2022, es decir, un par de meses desde que se había iniciado nuestro gobierno. Ese es el proyecto de Antofagasta, de I+D. Que por lo demás es la única comunicación que ha hecho la empresa respecto a que no va a realizar un proyecto. En el caso del proyecto de Quilicura, la empresa nunca ha dicho que no va a realizar ese proyecto. De hecho, la empresa tiene un terreno y sigue evaluando ese proyecto. ¿Qué es lo que ha dicho respecto al proyecto de Quilicura? Que es donde nosotros efectivamente sí hemos participado y hemos tenido hartas conversaciones con las empresas para ver cómo se materializa ese proyecto, porque comparto totalmente con el diputado que es un proyecto positivo para el país, por diversas razones. ¿Qué es lo que ha dicho la empresa en su comunicado? Lo primero que ha dicho es que ese era un proyecto que inicialmente tenía como foco las vacunas para el COVID y ese mercado se ha restringido fuertemente. Por 2 razones, porque disminuyó un poco la demanda de vacunas y además Chile hizo una opción por otras vacunas. No, este es un comunicado de hace una semana, o no, de hace menos, habrá sido Pero sábado. en mayo se comunicó En mayo del 2022, lo de se Antofagasta. comunicó que no iban a hacer lo de Antofagasta. Perfecto. Y cuando empezamos nuestras reuniones, que fueron posteriores a mayo del 2022, esa era ya una decisión tomada. Por lo tanto, nosotros nos abocamos solo a la conversación de qué hacer en Quilicura. ¿Okay? Y en Quilicura, lo que ha dicho la empresa no es que ese proyecto no lo vaya a hacer o no lo vaya a hacer, sino que ni que lo va a hacer ni que no lo va a hacer, sino que el diseño inicial es un diseño que se alteró por condiciones de mercado. Ahora, ¿qué es lo que nosotros hemos conversado a propósito de estas declaraciones que yo señalé que en principio se podrían presentar como contradictorias respecto a lo que ha dicho la empresa? De los subsidios, sí. Que la palabra subsidio creo que fue una palabra poco precisa y ahora voy a precisar qué es lo que dije, qué es lo que quería decir realmente. Para la realización de un proyecto de vacunas de esta naturaleza inicialmente, la rentabilidad económica en nuestro país no es algo fácil de conseguir, por distintas razones. Por tamaño de mercado, porque además el costo de hacer esto en China es más bajo que hacerlo acá. Esa es una realidad económica. Por lo tanto, si uno quiere que un proyecto de esa naturaleza se instale en Chile, lo que tiene que buscar es generar condiciones económicas favorables para ese proyecto que van más allá de simplemente de la rentabilidad que tendrían si no hubiera ninguna conversación con el sector público. Entonces, ¿cuáles son formas de eventualmente avanzar en esa rentabilidad? Una forma es dar más estabilidad en términos de la demanda, es decir, de alguna forma buscar mecanismos que pueden ser diversos, licitaciones, en fin, para que esta empresa tenga más certeza respecto a la demanda que va a tener en Chile. Ese es un camino. Y el segundo camino, que es lo que se ha hecho en otros lugares por lo demás, es que exista una coinversión. Ese es un camino posible, es decir, que el Estado haga una parte de la inversión y la empresa haga otra. A eso yo, de forma poco precisa, le llamé subsidio, que en términos económicos puede ser entendido como un subsidio, pero es poco preciso, porque en realidad lo que es que se comparte la inversión. ¿Ok? Y la empresa aclaró bien ese punto y creo que no hay, sé que esto se tomó como que estábamos en contradicción, pero no hay ninguna contradicción. Es decir, lo que ellos dicen es también lo que yo comparto totalmente que hemos conversado. ¿Cuál es el estado de esa conversación? Bueno, esa conversación sigue. Yo tuve una reunión el día de, ya no me acuerdo si ayer o anteayer a esta altura, con la empresa y seguimos viendo la posibilidad de, ojalá, generar estas condiciones para que el proyecto sea económicamente viable. Condiciones que, por supuesto, tienen que también no solo pensar en que, desde el punto de vista del Ministerio de Economía, por supuesto, nos encantaría que hubiera más inversiones, pero también aquí es importante ver cómo esto hace sentido desde el punto de vista de nuestras políticas de salud y cómo hace sentido desde el punto de vista de otras políticas. Ahora, lo que yo sí puedo garantizar es que en general la visión del gobierno, los distintos ministerios involucrados que participaron en todas estas conversaciones, esto también está en la audiencia, el registro de lobby,
participaron en estas conversaciones el Ministerio de Ciencia, el Ministerio de Salud y nosotros, y en general la coordinación la llevamos como Ministerio de Economía. Por eso también es razonable que yo aparezca en este proceso como la persona que esté explicando, digamos, qué es lo que ha sucedido. No tengo ninguna incomodidad al respecto. Entonces, lo que ha existido en esas conversaciones justamente es un ánimo compartido entre la empresa y nosotros por tratar de generar esas condiciones de viabilidad. Respecto a este proyecto de Quilicura, no hemos tenido ninguna conversación referida a permisos o a cuestiones de esa naturaleza. La verdad es que la conversación está en una situación anterior, es decir, en si este es un proyecto que es viable o no en términos económicos para la empresa. Ese es el estado Pero- de la conversación. No digo que después, tal vez en un año más, si este proyecto avanza, el tema de permisos no vaya a ser algo que tenemos que trabajar con ellos. Nosotros en nuestra oficina de grandes proyectos trabajamos y acompañamos a muchos proyectos de inversión justamente en todos los procedimientos que tienen que abordar en nuestra regulación. Pero hoy por hoy la discusión, la conversación no está en ese espacio, o sea, no está en ese tipo de consideraciones, en el proyecto de Quilicura. Entonces, en resumen, no ha habido, primero, no ha habido, esto lo he visto en algunos titulares, en ningún caso ha habido algo así como que Sinovac se va de Chile. Sí, Sinovac pero- tiene un pero- conjunto de actividades en el país, de investigación algunas, de bien, comercialización pero- otras. Termino el tiro, presidenta. Entonces, no ha habido eso. Segundo, sigue existiendo la posibilidad de esta inversión para esta planta de Quilicura. Hubo cambios importantes de condiciones de mercado que en cierto sentido ponen un nuevo desafío a la realización de ese proyecto. Y lo que hemos estado haciendo y que seguimos haciendo con la empresa es, ojalá, construir en conjunto una viabilidad Pero- económica del proyecto. Está bien, pero ¿cómo explica usted, ministro, todo lo que ha salido en materia de noticias? Está claro el tema del subsidio y eso, con lo que ha salido respecto de la inversión en Colombia, el joint venture Sí, en Colombia. Muy buena pregunta, se me olvidó Para contestar poder, esto. En el comunicado de la empresa, aquí me remito estrictamente a lo que dice el comunicado, la empresa señala que estos son proyectos independientes. Por tanto, no es que por el hecho de demorar un poco su realización en nuestro país se haya cambiado alguna decisión en Colombia. Es más, estos dos proyectos han ido avanzando hace mucho tiempo en paralelo. Cuando nosotros conversábamos desde el 2022 con la empresa cómo generar condiciones para que fuera económicamente viable el proyecto, siempre se supo que seguían avanzando también con el proyecto de Colombia. Y la empresa nunca ha dicho que es uno o el otro. Esto es lo que nosotros nos han dicho privadamente en estas reuniones de lobby y además es lo que ha declarado la empresa. Entonces, yo creo, insisto, que si uno toma solo lo que ha declarado la empresa y olvida lo que he declarado yo, que yo creo que ha contribuido, a modo de autocrítica, ha contribuido a la confusión respecto a este tema. Si uno toma solo lo que ha declarado la empresa, 3/4 de las cosas que se dicen públicamente se rechazan directamente en ese comunicado. Es decir, la empresa no se ha retirado del país, no es que se desistió de un proyecto en Quilicura, en ningún caso, y mucho menos se ha dicho que se va a ir a Colombia en vez de Chile. Eso está explícitamente dicho en el comunicado. Y por lo mismo agradezco la pregunta porque espero que alguna de las cosas que he dicho aquí ayude un poco a aclarar esta discusión. Diputado Ramírez. Presidenta, primero agradecer al ministro por su respuesta. Me parece que ha sido la exposición más clara respecto a este tema que he oído de cualquier ministro o autoridad del gobierno. Sin embargo, tengo un par de comentarios y una pregunta muy directa. El primer comentario es respecto, partamos por Antofagasta. En el caso de Antofagasta, cuando en mayo del 2022 la empresa dice que no va a hacer este emprendimiento, que es un emprendimiento, es una inversión de investigación y desarrollo. O sea, estamos hablando que la empresa dice, yo aquí voy a investigar y a desarrollar nuevos productos, yo no sé nada de medicina, no sé si se puede decir nuevas medicinas, pero en el fondo, para un gobierno que durante su campaña y durante lo que llevan de gobierno y el Frente Amplio en particular, antes de la campaña, han dicho que hay que terminar con un modelo extractivista, de que acá tenemos que transitar hacia algo que genere más espacio para investigación y desarrollo. Me cuesta entender que cuando se comunica en mayo del 2022 que lo de Antofagasta no va, no se pregunte por qué y en qué podemos ayudar. Porque a mí el argumento, ministro, por su intermedio presenta, se lo digo con toda franqueza, el argumento de que este terreno se le asignó en el gobierno anterior me parece
una respuesta muy pobre, porque perfectamente puede ocurrir en este tipo de alianza del mundo privado con el mundo público, que el mundo público le propone un terreno, eso se somete a un análisis y el análisis puede arrojar que el terreno no es el adecuado y por lo tanto se ofrece otro terreno. Esa iteración, ese voy y vuelvo en las alianzas público-privadas son normales y ocurren en cualquier industria. Entonces, el terreno lo entregó el gobierno pasado, no le gustó y se fueron, no me parece una respuesta. O sea, para un gobierno como este, la actitud que uno habría esperado es ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué les falta? ¿Cómo podemos ayudar? ¿Se puede salvar esta situación? Y me queda claro por sus palabras, ministro, que eso no ocurrió. Respecto a la planta de Quilicura, usted dice, entre otras cosas, que tenemos un problema por el tamaño de mercado de Chile y por los costos. Pero la población chilena se ha mantenido inalterable por los últimos 30 años. O sea, las tasas de crecimiento son normales. Cuando Sinovac tomó la decisión de que iba a invertir en Quilicura, el tamaño del mercado en Chile era el mismo que hoy día. Cuando Sinovac tomó la decisión de invertir en Chile hace un par de años, los costos eran los mismos que hoy día. Entonces, que hoy día aparezcan diciendo o que se dé como explicación que lo de Quilicura peligra por variables que no han sido modificadas, no han cambiado desde que ellos habían tomado la decisión de invertir, de nuevo me parece una mala razón. La pregunta ahora directamente es, ¿hay forma? A mí me interesa mucho más el de Antofagasta porque yo, igual que usted, y ahí tenemos una visión que compartimos y yo voy a ayudar todo lo que pueda, ¿hay alguna opción de revertirlo a Antofagasta para tener en Chile algo que se pueda empezar a transformar en un polo de investigación y desarrollo que sería una cosa maravillosa? ¿Había algún acercamiento para ver si todavía estamos a tiempo de hacer algo? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta, si usted tuviese que apostar, ministro, por su intermedio, presidenta, ¿vamos a tener planta en Quilicura? Después de todo lo que se ha dicho. Perdón. Es que antes de que conteste, ministro, y le va a después dar la palabra al senador Durresti. A ver, los fines de la agencia para lograr, la agencia de Invest Chile o promoción de inversión extranjera es promover y atraer el ingreso de todo tipo de capitales e inversión en el exterior sin importar su monto, ¿ya? Esto, Invest en economía. Sí. Con el presidente a través del ministerio, del ministro de Economía, ¿ya? Ya, ahora, como ese es el objetivo, ¿ya? Y debo decir que esto quedó fijado en el decreto de marzo según la estrategia de desarrollo, digamos, marzo del 2022, que reconoce la importancia de China, ¿no es cierto? Y que no ha sido modificado para incorporar la importancia de la inversión de Sinovac u otros similares, y teniendo claro que el decreto se aprobó en el 2021 y empezó a regir en marzo del 2022, la pregunta que uno se hace, ministro, es ¿qué es lo que están haciendo ustedes para promover, retener, lograr inversión en Chile? Porque esa es al final la pregunta que está detrás de todo el drama de Sinovac u otro. ¿Qué es lo que está haciendo el ministerio para lograr que lo que les comunicaron en mayo tenga una alternativa de solución? Porque hoy día lo que estamos viendo es una noticia que se viene arrastrando desde mayo. No es algo que pasó ahora esta semana, de lo que yo le estoy entendiendo a usted. Eso es lo que estoy entendiendo. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo para que efectivamente el rol de la agencia tenga sentido? Ojo, un decreto que se hizo el 2021 y que empezó a regir en marzo del 2022, que no lo ha modificado este gobierno. O sea, ¿qué es lo que está haciendo este gobierno? Y a mí me llama la atención cuando escucho al ministro que la inversión extranjera es la mejor que ha tenido Chile desde el 2014. ¿Es producto de lo que este gobierno ha hecho o es lo que estamos recibiendo producto de la inercia? Senador Durresti, y vamos a tener que ir a sala nosotros. Presidente, revisando la página de Invest Chile, dice: somos el organismo público que promueve a Chile como destino de inversiones extranjeras directa en el mercado global, conectando los intereses de los inversionistas foráneos con las oportunidades de negocios que el país ofrece. Brindamos servicios especializados, gratuitos y en línea con la política de desarrollo económico del país. A mí no puedo escuchar toda la exposición del ministro, pero me preocupa
a propósito de la discusión que dábamos anteriormente, 191 programas. Corfo y otros organismos de economía hablando de concatenar inversiones o poder escalar producciones. A mí me preocupa, ministro, este caso en particular, porque obviamente tiene un tratamiento mediático, pero me preocupa cuántas otras de estas situaciones están ocurriendo, ya sea negativamente, como puede ser este caso, o positivamente, que efectivamente estemos acompañando una situación en que además creo que se publicitó con exceso, que era descentralización, tenía Antofagasta Quilicura, tenía investigación y desarrollo, además era algo coyuntural a propósito de una brutalidad enorme como fue la pandemia, que uno obviamente le genera un atractivo particular. Y lo de la calidad del terreno, yo no, cuando a uno le entregan una inversión de esta naturaleza, no es si el terreno tenía agua o no tenía factibilidad de agua. Hay decenas de terrenos, hay decenas de lugares donde se puede hacer. O sea, que no creo que una empresa desista de esta situación por el terreno. Además, si hay un terreno, se cambia o se factibiliza o se hace una decisión. Pregunta concreta, ministro, que es la discusión que al menos yo voy a dar en Corfo. ¿No habrá mucha institución y mucho funcionario que, vuelvo al mismo tema, están en círculos de confort y de círculos cerrados en que ponen los esfuerzos, las energías y los recursos en negocios ya probados o que siguen siendo destinatarios de esas fuentes de financiamiento y no apuestan, conducen, atraen proyectos? No, esa es mi consulta. Y más allá de la permisología que usted legítimamente está trabajando para cortar esa larga cadena burocrática, ¿no será también reforzar los equipos, focalizarlos en tener índices de productividad en torno a la inversión apalancada, efectivamente, la inversión difícil e innovadora y no simplemente girando en el mismo círculo? Yo trato de hacer esa reflexión más allá de los detalles, pero a mí no me gusta esa explicación de lo del terreno. Y si no, Antofagasta será... ¿Te puedo interrumpir, ¿Mm? colega? De hecho, en el propio decreto se señala, y va en la línea de lo que dice el senador Durresti, durante la etapa de preinversión, el objetivo principal de la Agencia de Promoción de la Inversión Extranjera es lograr, con el apoyo de los ministerios que componen el Comité de Ministros, los gobiernos regionales e instituciones del Estado relacionadas a las distintas temáticas, que el inversionista decida desarrollar su proyecto de inversión en Chile dentro de una lista de potenciales destinos. Ya, hartas preguntas, todas bien relevantes. Voy a tratar de ser lo más rápido. Primero, comparto totalmente con el diputado Ramírez que es muy importante avanzar en conocimiento, innovación, agregación de valor. Creo que, por supuesto, a esto se le dio menos relevancia que a esto último, pero los anuncios que hicimos en China, por ejemplo, van justamente en esa dirección, ¿ya? Inversiones que son de mayor tamaño, muchos puestos de trabajo, y hemos avanzado harto en esa dirección, ¿ya? Así que comparto totalmente. Si la pregunta es, ¿el tema de I+D fue descartado en nuestras conversaciones? La respuesta es que no. Yo lo que señalé es que en nuestras conversaciones no hablamos sobre el proyecto en Antofagasta, pero en nuestras conversaciones que tuvimos los distintos ministerios involucrados con Sinovac y que seguimos teniendo, siempre hemos hablado que es importante que este proceso de esta planta de producción se concatene bien con la investigación y desarrollo. Sinovac ya hace investigación y desarrollo en Chile. Hay, por ejemplo, cuando nosotros tuvimos acceso rápido a las vacunas, tuvo que ver, entre otras cosas, con el nexo que existía entre Sinovac e investigadores de la Universidad Católica. Eso se ha fortalecido. Sinovac, de hecho, mantiene relaciones con la Universidad de Antofagasta, con la que iba a hacer justamente esta investigación. Entonces, nuestro diseño siempre ha sido en esta conversación, ojalá vincular lo productivo a la investigación en desarrollo, más allá de ese proyecto específico en Antofagasta que la empresa comunicó en su minuto antes que partieran nuestras conversaciones. Así que compartimos esa preocupación. Pero yo no fui claro al respecto con anterioridad, entonces aprovecho para aclararlo. Cuando se dice que qué fue lo que cambió, eso está dicho en el documento de Sinovac. Sinovac lo que señala es que el diseño inicial, el modelo de negocio inicial que ellos tenían era hacer una gran producción de vacunas para el coronavirus en Chile. Y esa demanda se cayó fuertemente. ¿Significa eso que no tiene ninguna viabilidad o no tiene ningún interés para nuestro país una planta de Sinovac? No, Sinovac hace muchos otros productos.
hace vacunas para la influenza, está tramitando además en nuestro sistema del Instituto de Salud Pública otras vacunas a futuro. Por lo tanto, va a seguir teniendo un rol relevante y que ellos tengan un interés por efectivamente hacer una producción en el país es una buena noticia para nuestro país, y nosotros como gobierno y en particular como Ministerio de Economía vamos a seguir trabajando con ellos para que eso se Ministro, materialice. Perdón, ¿Cuánto? perdón, Sí. perdón que lo interrumpa, pero ¿usted nos podría mandar el informe de acompañamiento que se hizo a Sinovac de parte de Invest Chile? Sí, Porque eso es parte de las voy a obligaciones que tiene. voy a hablar de Invest Chile, pero quería terminar con este punto. Respecto a si hacer una apuesta no me corresponde, yo no puedo, no creo que sea, creo que sea una buena idea que yo haga una apuesta respecto a ninguna inversión. Lo que sí yo puedo decir con mucha tranquilidad, que en este caso, como en otros, nosotros hemos trabajado arduamente para que estas inversiones se concreten. De hecho, solo medido por cantidad de reuniones le hemos dado harto tiempo a esto, porque yo creo que efectivamente tiene un valor relevante para el país. Respecto a Invest Chile, ahora me voy a ver, lo primero es que esta conversación no hay que guiarla ni por un dato bueno ni por un dato malo o un dato complejo. Imagínense si hubiéramos dado esta conversación antes de esta noticia y solo nos hubiéramos quedado con el anuncio de una inversión de 230 millones de dólares que hizo el presidente en China, y que toda la conversación hubiera girado a lo bien que lo está haciendo el gobierno por ese dato. No, aquí lo que hay que ver son los datos agregados, ¿ya? Y en los datos agregados, el 2022 y el 2023 han sido muy buenos años si uno compara con los últimos 10 años que ha tenido nuestro país en inversión extranjera. Es decir, en lo agregado que se le tiene que evaluar a Invest Chile, junto con otras dimensiones, Invest Chile lo ha hecho bien, ¿ya? Y digo esto, quiero aclararlo, porque tal vez muchas personas que escuchan no saben esto. Invest Chile no es una institución que dependa del gobierno, no es una institución política, ¿ya? Invest Chile, es, como para darles alguna idea, es parecido a la Fiscalía Nacional Económica, ¿ya? Es una institución que a mí me ha tocado recorrer algunos países con ellos, te acompañan justamente a las reuniones con inversionistas, y cuando tú conversas con ellos, con estos equipos, son gente que lleva 10, 8 años, 7 años trabajando allí, ¿eh? Por lo tanto, cuando digo que Invest Chile lo ha hecho bien, no estoy diciendo el gobierno lo ha hecho bien. Es una institución bastante separada del gobierno, ¿eh? Y que es muy profesional, y que creo que hay que cuidar, y que hay que mirar los datos agregados de ellos. Por supuesto, ellos pueden contar, y me imagino que no van a tener ningún problema en hacerlo, todas las gestiones que hicieron a propósito de estas inversiones, porque Invest Chile existía durante la administración anterior y participó de las conversaciones de estos dos proyectos, desde antes que existiera nuestro gobierno, ¿eh? Y por supuesto, ellos esas conversaciones seguían ocurriendo más allá de las conversaciones que yo tuve, que las que tuve también estaba presente Invest Chile, pero ellos tuvieron otras. Ellos, para que se hagan una idea, funcionan como una especie de ejecutivo de cuentas, es decir, tienen una inversión, un prospecto de inversión, y lo siguen. Y tienen muchas reuniones con ellos, y van viendo todos los problemas que enfrentan, y los acompañan en todo el proceso que significa hacer una inversión en otro país, ¿eh? Por lo tanto, ellos les pueden dar más detalles de eso. Ahora, la presidenta nos hacía una muy buena pregunta y nos decía, bueno, ¿qué ha pasado con China? Porque yo estoy diciendo los datos generales son positivos. Voy a mostrar acá una de las cosas que nosotros comentamos en el viaje a China. El 2016, Invest Chile, estoy hablando aquí solo de los proyectos que tiene Invest Chile en su cartera, tenía 5 proyectos chinos en su cartera, por un valor de 310 millones de dólares. Esa era la cartera al 2016. Al cierre del semestre de este año, del 2023, se llevan 27 proyectos en diversas etapas de desarrollo por un total de 4.600 millones de dólares. Por supuesto, algunos de estos proyectos se van a concretar, otros no, van a aparecer otros. Una cartera es algo que se va moviendo en el tiempo. Lo que quiero decir es que no de este gobierno, sino de hace muchos gobiernos, nuestro presidente, el presidente Boric, visitó China, pero todos los presidentes desde la democracia han visitado China, desde el presidente Elwin hasta el presidente Boric. Históricamente para nosotros ha sido un país relevante en términos económicos, por diversas razones, y la verdad es que todos, no solo este gobierno, hemos hecho un trabajo continuo por ir aumentando la inversión extranjera de China en nuestro país. Aquí les adelanto que si ustedes ven estos mismos datos, en los datos que hace el Banco Central, no lo van a ver por países, porque no necesariamente las empresas chinas hacen su inversión desde China, la hacen a veces de otros países. Entonces aparecen otros países con altos niveles de inversión, pero Invest Chile sabe cuáles empresas son chinas y cuáles no, y estos son los datos que entregan ellos. Así que, en resumen, en lo agregado, tanto de lo que ha sucedido en el país como lo que ha sucedido con China en particular,
el trabajo que ha hecho Invest Chile, que insisto, no es defender al gobierno, sino que más bien defender una institución del Estado, es un buen trabajo. ¿Ya? Lo último respecto a lo que planteaba el senador Durresti, respecto a la dispersión, en fin, bueno, lo dijo la subsecretaria. Yo comparto totalmente que, y no solo en lo productivo, en el Estado en general hay un exceso de programas y de cosas. Y hay que ir haciendo, por distintas razones, de eficiencia, de que los usuarios se lo identifiquen, hay que ir haciendo, ojalá, un proceso de racionalización de esto, y ir haciendo programas más grandes, menos programas, pero programas más grandes y más ambiciosos, y que todos lo entiendan. Nosotros hemos hecho un cierto esfuerzo y la subsecretaria explicaba muy bien lo que ha hecho justamente Desarrollo Productivo Sostenible. Creo que hay que moverse en esa dirección. Es difícil, porque los incentivos que uno tiene, incluso en las discusiones en el Parlamento, es que siempre aparece alguien, puede ser un parlamentario o alguien también del gobierno, que te dice, no, tengo una nueva idea del proyecto de no sé qué cosa, del programa no sé qué cosa, como que todos los incentivos están puestos a que cada uno vaya proponiendo de forma creativa nuevos programas. Pero lo que debiéramos hacer como país es ir concentrándonos ojalá cada vez menos. Lo último que quiero señalar, respecto a lo que preguntaba el senador Durresti, respecto a los equipos. Inves es una institución pequeña, estamos hablando de un poquito más de 50 funcionarios. Todos ellos, digamos, desde la directora en adelante, funcionan por alta dirección pública, y donde nosotros como gobierno, salvo la nominación de la directora, que el presidente la tuvo que nominar a partir de una, bueno, en este caso no fue una terna porque fue uno de los 12 que se puede hacer, pero en una participación regular uno lo tendría que nominar de una terna. Ella además, Carla Flores, es una persona que está en esta institución desde que se creó. Hizo toda su carrera allí, trabajó durante el grueso del gobierno del presidente Piñera, los últimos 6 meses o algo así se fue a trabajar al BID en el tema de inversión extranjera, y nosotros como gobierno, a través ocupando uno de los 12 cargos que uno puede nominar directamente de alta dirección pública, se le nominó nuevamente en este cargo. Termino diciendo que los equipos de esto son pocos, como comentaba antes. Nosotros lo hemos ido creciendo. Cuando llegamos al gobierno, había un representante de Invest Chile en el extranjero, en Tokio, que se llama Vicente Pinto. Y ahora trabajé mucho con él en la visita que hice a Tokio, Corea y China, que hace un excelente trabajo de trabajar ahí hace unos 7 años. En la actualidad tenemos, voy a comentar eso, en la actualidad tenemos 6. Lo dijo en la presentación, ministro. 3 que son de Invest Chile directamente, que están en su presupuesto, y otros 3 que son de Cancillería. Esos de Cancillería son los que son parte del mismo cuerpo de donde salen los agregados comerciales, los agregados culturales, y una innovación que ha hecho este gobierno es nombrar algunos de estos agregados con foco exclusivo en temas de inversión. Entonces a través de eso hemos tenido 3 más. Todavía puede ser poco, ojalá nuestro país a futuro, ojalá los distintos gobiernos vayan agregando gente y tengamos una red en inversión tan buena como la que tenemos en promoción de exportaciones, por ejemplo, a través de ProChile. Tokio. Los países son, si recuerdo bien, Japón, Estados Unidos, Canadá, si recuerdo bien, los de Inves. Aquí me pueden corregir si alguien me ayuda. Después hay uno en Francia, hay uno en Italia, Faltaría y uno. me falta uno de los 6. No te podría decir cuál la combinación de cuáles son los 3 de Inves. ¿Cuál es Cancillería? Y cuáles son los 3 de Cancillería. Pero esos son los 5, me falta uno, que tal vez es España. ProChile tiene en más de 50 países, sí. Es una red que lleva mucho más tiempo y ayuda mucho. ProChile, que depende de Cancillería, no depende de nosotros, ayuda mucho porque en los lugares donde no estamos con Invest Chile, muchas veces ProChile juega el rol de promover inversión extranjera, a pesar de que no es su rol, porque es digamos, un animal muy distinto. La tarea de promover inversión es muy distinta a la tarea de promover exportación. Tenemos que ir a sala nosotros con el senador Durresti, ya dieron la cuenta y está partiendo y se ve usurpación. Solo le pediría que saber si Invest informó a Economía de los problemas que estaban teniendo en el acompañamiento con el tema de Sinovac, y si lo hizo, cuándo, y además ver el detalle de cuáles son todos los proyectos que ustedes han visto de inversión en Invest Chile y qué es lo que ha pasado con ellos, el acompañamiento que hay. Si hay un listado de No, por supuesto, eso último, Invest Chile tiene un listado que nos presenta al Comité de Ministros que vemos este asunto. Por eso, ¿cuál es el listado de preinversión y cuáles están en acompañamiento? Eso se puede enviar toda esa información. Y respecto a lo primero, lo que puedo señalar es que desde la primera reunión que yo tuve con Sinovac,
hasta hoy, en todas esas reuniones siempre me ha acompañado Invest Chile, además otros Sí, ministerios. no, si en la algunos casos. pregunta es si les, Y en esa, si sí, les avisaron o no de los problemas eso es lo que habían. quería señalar, que Invest Chile todo el tiempo a nosotros, al Ministerio de Economía, nos va avisando cuando hay un proyecto que tiene alguna dificultad. Ok, Y por supuesto que en este caso También lo hizo. también lo hizo, no recuerdo Ok. el momento exacto, pero lo hace todo el tiempo.